Buenas noches a todos. Gracias por venir. Esta noche vamos a hablar de Vinícius de Moraes, el blanco más negro de Brasil. Vamos a conocer su vida y esa fabulosa transformación que ocurrió en su vida. Vamos a comenzar con una canción que él compuso cuando estaba en Bahía con su guitarrista Toquinho, que lo acompañó los últimos años, y que se llama La Tonga de la Mironga del Cabuleté, a Tonga da Mironga do Cabuleté. Y ellos comienzan hablando diciendo que esa expresión yoruba que habían descubierto en el mercado de Salvador era un insulto entre las tribus. Comienzan hablando de eso. Es un afrosamba de las tantas que hizo Vinícius de Moraes y que muestra su alma de negro. 1, 2, 3. El Pipe, Toquinho. Diga, Vina. Vamos a hacer esta canción que hicimos, a Tonga da Mironga do Cabuleté. ¿Se puede? Sí, yo creo que sí. Es decir, porque parece que es una expresión que no quiere decir nada de bueno, ¿no? Sí, yo creo que es una mala palabra, ¿no? Tú conoces la historia, ¿no? Parece que en África, cuando un africano dice eso a otro, parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? Que se comen el hígado uno al otro, ¿no? No sabía. Sí. Todo lo que se sabe es que la última palabra, esta palabra cabuleté de la expresión, Sí. parece que tiene algo a ver con la madre de uno, ¿no? No sabía, ¿no? Vamos a cantarla. Vamos a cantar. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Vai você, Vininha. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabuleté. A tonga da mironga do cabuleté. Vinícius nació y murió en Río de Janeiro. Lo llamaban popularmente O Poetinha, o sea, el pequeño poeta. Cautivaba su pasión por la vida y la facilidad que tenía de hacer poesía con los más mínimos detalles de la vida. Él se llamaba a sí mismo el blanco más negro del Brasil y decía venir en línea directa con Xangô. Produjo poesía y escribió las letras de muchas canciones brasileras, no solo bossa nova, sino todo tipo de música brasilera. Y fue interpretado por grandes músicos como Baden Powell, Toquinho, y tuvo con él los últimos 10 años. Gente más contemporánea como Chico Buarque, João Gilberto, María Bethânia, que son un poco los hijos del bossa nova. Personas que lo acompañaron en su época del comienzo del bossa nova como María Creusa, Marília Medalha. Veremos más adelante algunas de esas interpretaciones. Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. A bênção Vinícius de Moraes, meu capitão do mato, meu branco mais preto do Brasil. A bênção, meu poeta, amigo e mestre. Você que me fez conhecer mãe menininha do Gantuá e a lorixá de toda a minha sagrada Bahia. Saravá! Esa era María Bethânia interpretando Samba da Benzo, el samba de la bendición. Aquí vemos a Vinícius bebé. Él nació en el Jardín Botánico. Es un barrio que todavía existe ahí al lado del Jardín Botánico en Brasil. Esto es una fotografía en Río de Janeiro. Esto es una fotografía de finales del siglo XIX.
Su nombre completo era Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes. Nació el 19 de octubre de 1913 en Río de Janeiro. Este Río de Janeiro en la época de su infancia, este es Copacabana, en 1910. Su padre, Clodoaldo de Pereira, era un funcionario un funcionario público, trabajaba en la alcaldía, pero era un poeta no muy reconocido. Y su madre, Lidia Cruz de Moraes, tocaba el piano en las reuniones familiares. Estas son algunas fotografías de Vinicius en su primera infancia. Él, a los 3 años, la familia se fue a vivir a Botafogo, otro barrio, en la casa de los abuelos maternos. Por eso Vinicius cursó la primaria allí en Botafogo, y no solo la primaria, también la secundaria. Son fotografías de sus hermanos. Vinicius es el segundo, de la izquierda a la derecha. Eran 2 hombres y 2 mujeres. Escribió sus primeros poemas a los 7 años de edad, cuando estaba en el colegio. Y a los 9 participó en un evento en São Paulo que se llamó la Semana del Arte Moderna. Y también participó con unos poemas en el centenario de la independencia de Río de Janeiro. Hizo la primera comunión, como todo chico de clase media carioca, en la iglesia de la matriz de San João da Lagoa, en el barrio Botafogo, donde pasó la infancia y la adolescencia. Su abuelo materno, con quien vivió mucho tiempo, lo hizo bautizar como Lubetón, el bautizo masónico. Estudió bachillerato ahí mismo en Botafogo, en el colegio Santo Ignacio. Esa etapa fue, como suele ser para muchas personas, muy importante y vital en su vida. Allí conoció a los hermanos Tapajós, con quien hizo las primeras composiciones. Sus padres se mudaron para la isla del Gobernador, la Isla del Gobernador. Y entonces, como quedaba un poquito lejos, Vinicius pasaba los días de clase con sus abuelos y los fines de semana iba a pasarlos con sus padres. En el colegio, como ya dije, hizo amistad con algunos jóvenes músicos. Entre ellos hubo uno de los hermanos Tapajós, que se llamaba Paulo, que fue un músico de bastante reconocimiento, que ocupa un lugar en la música popular brasilera, y que fue un hombre de radio también. Con él y con su hermano, hizo Vinicius las primeras canciones, siendo un jovencito de 15 años. Hizo con Haroldo la canción Lora o Morena, o sea, rubia o morena. Y con Paulo Tapajós, Canción de la Noche. La primera era un foxtrot y la segunda era una canción de cuna. Vamos a oír esa primera canción que hizo alguna vez Vinicius Moraes, que fue grabada unos años después por los hermanos Paulo y Haroldo Tapajós. Se por acaso amor me agarrar, quero uma loura pra namorar. Corpo bem feito, magro perfeito, e o azul do céu no olhar. Quero também que saiba dançar, que seja clara como o luar. Se isso se der, posso dizer que amo uma mulher. Mas se uma loura eu não encontrar, uma morena é o tom. Uma pequena, linda morena, meu Deus que bom. Uma morena era o ideal, mas a lourinha não era mal. Cabelo louro vale tesouro, é um tipo fenomenal. Cabelos negros têm seu lugar, pele morena convida a amar. Que vou fazer? Ai, eu não sei como é que vai ser. Desde temprano, Vinicius buscaba tanto la rubia como la morena. Esta es una fotografía de Vinicius y algunos de sus condiscípulos del Colegio Santo Ignacio. Vinicius lo vemos en el círculo.
Aquí cuando se gradúa de bachiller, en 1929, se graduó de bachiller y allí se mudó nuevamente la familia para el barrio Jardín Botánico, justo al lado de la casa donde el poeta había nacido. Y como todos los jóvenes que en la época y hoy en día también sucede algo parecido, aficionados a las letras, suelen meterse a estudiar abogacía, derecho. Y él a los 17 años siguió ese rumbo y en la universidad conoció a algunos profesores y condiscípulos que también influyeron mucho en su vida. Simultáneamente, mientras él hacía derecho, se inscribió como oficial de la reserva y cumplió el curso también, aunque nunca tuvo nada que ver con la vida militar. Su primer poema se publica en 1932, cuando tiene apenas 18 años, y lo publica en una revista católica. Ese joven poeta, entonces conservador y místico, publicó un largo poema bíblico que se llamaba La Transfiguración de la Montaña. Ese fue el mismo año que se grabó su canción Lora o Morena. Terminó derecho en 1933 y con el estímulo que tenía de un amigo escritor que se llamaba Octavio de Faría, que lo acompañó muchos años, publicó su primer libro, Camino para la distancia, Camino para la distancia. Tenía entonces 19 años y 3 años más tarde apareció su segunda obra que se llamó Forma y Exégesis. Con esa obra ganó el premio Felipe de Oliveira en 1935, a los 22 años. Aquí tenemos las portadas de las dos primeras obras, Un Camino para Distancia y A Forma y Exégesis. El tercer poemario, Ariana a Muller, en 1936, todavía está impregnado de ese misticismo que lo acompañó en sus primeros libros y en ese catolicismo y cristianismo. Se puede decir que Ariana es el último libro de esa su primera fase. Curiosamente, esta portada está dedicada por el mismo Vinicius a algún amigo, donde dice que este poema está hecho de flores y miserias de voz. Probablemente era algún argentino. La evolución de su poesía tuvo dos etapas muy marcadas. La primera, como hemos dicho, la adhesión es al cristianismo espiritual y mística. La segunda ya es una poesía mundana, digamos, y donde él reniega del idealismo previo. Él mismo expresó que se había liberado de los hastíos propios de su clase social, que era una clase media alta, y del ambiente en que había vivido. Es a partir del libro Novos Poemas, Poemas Nuevos, en 1938, con apenas 25 años, cuando su poesía se vuelve más popular y sensual, pero todavía no tiene la carga social que le vamos a encontrar posteriormente. Pero ese libro, Novos Poemas, le hizo ganar el reconocimiento de los poetas de Brasil de entonces, entre esos el gran Mário de Andrade, que era el poeta por excelencia entonces, y pasa a ocupar un lugar importante en lo que se llamó la generación de los 30. Él nunca ejerció la abogacía. Fue representante del Ministerio de Educación, ¿quién lo diría?, en la censura cinematográfica. Un hombre que después cantaría La Libertad Plena. Ese año, muy joven todavía, recibió una beca para estudiar literatura inglesa en la Universidad de Oxford. Y durante un tiempito muy breve hizo radio en la BBC de Londres. Pero la Segunda Guerra Mundial le tronchó esa carrera y debió regresar. Pasó primero por Portugal, donde estuvo un tiempito, y en Estoril, esperando el zarpe del transatlántico, escribió uno de sus grandes poemas, Soneto de Fidelidad, que vamos a verlo ahora más adelante. En Río de Janeiro, ya estando en Río de Janeiro, nació su primera hija, Susana, que fue después una cineasta reconocida en Brasil, murió hace un par de años, y pasó una larga temporada en São Paulo y participó de lo que fue la publicación de la revista Clima, que vemos aquí el primer número de una revista muy importante en la crítica literaria. Escribían sobre cine, economía, poemas, cuentos. Y el primer número
se lanzó en 1941. Pero yo les hablaba del poema Soneto de la Fidelidad, o del Soneto de Fidelidad. Vamos a oír al propio Vinicius ya mayor recitando. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado dele por toda a minha vida. Que dice que yo me pueda decir del amor que tuve, que no sea inmortal puesto que es fuego, sino que sea infinito mientras dure, ha pasado a ser un lugar común de los enamorados, de los enamorados brasileros. Este es Vinicius con su primera esposa y Susana, poco después del regreso de Londres, ya viviendo en Río y en São Paulo. Aquí está, este fue el matrimonio que le duró más, duró 11 años. De ese matrimonio tuvo sus dos primeros hijos, Susana y Pedro. El poeta se casó 9 veces. De esa relación tuvo 5 hijos, Susana, Pedro, Georgiana, Luciana y María. Y precisamente, aunque nos adelantamos un poco en la cronología de la historia de él, es para mostrarle que inspirado en esos dos primeros hijos, él escribió un poemario de poesías infantiles que se llama El Arca de Noé, porque casi todos los poemas son dedicados a los animales. Curiosamente, el título de ese Arca de Noé dice Vinicius de Moraes, está equivocado esa portada. Eso 30 años más tarde se hizo un disco con la música de Toquinho, que se convirtió en un éxito. Entre esos hay una famosísima canción infantil que cantan todos los niños brasileños, que se llama A Casa, La Casa, que tiene una versión en italiano también muy linda. En esa época, 1940-41, cuando él regresó, comenzó a trabajar como periodista, escribiendo sobre todo críticas de cine en un periódico muy comprometido que se llamaba Amanhã. Aquí vemos ese periódico cómo habla del sufrimiento de la mujer trabajadora brasilera y cómo habla de que la mitad de los trabajadores brasileños se mueren antes de los 30 años por falta de comida. Entonces surge 5 elegías. Después de 5 años sin publicar esa obra, que es realmente una antología, la cual lo acompañaron a escoger los versos Manuel Bandeira, Aníbal Machado y Octavio de Faría, comprende poemas escritos que vienen de 1937, pero 5 elegías es lo que abre el nuevo periodo de Vinicius y lo muestra entonces como el nuevo Vinicius que rompe con la juventud católica y se abre una vida mundana de la calle, de amores desaforados, de bares, de vida bohemia, y se mezcla con la crema innata de la intelectualidad brasileña. En 1943, él aprobó el curso diplomático. Él fue diplomático por carrera. Y en el 44 comienza su carrera como diplomático, que fue en Los Ángeles. Allí estudió más cine todavía. Conoció a Orson Welles
y visitaba con frecuencia a la legendaria actriz y cantante brasilera Carmen Miranda. Regresa en 1950 después de que murió su padre. Hay un poema oda a su padre que es hermoso y que él escribió después de que recibió la noticia por teléfono de la muerte de su padre y evoca cómo le pullaban las barbas, la cara. Es un poema hermoso. Viaja de regreso a Brasil, pasa por México para encontrarse con su amigo Pablo Neruda y para visitar también al amigo pintor de infancia que era Emiliano de Cavalcanti. En esas correrías conoció al muralista David Siqueiros. Todo gente de izquierda. Estos son algunos de los cuadros de Di Cavalcanti pintados para los mulatos brasileños y para la vida carioca, la vida nocturna. Él, después de regresar de Los Ángeles y estar un tiempito en Brasil, entonces sigue su vida como diplomático y está primero en París en el año 53, después regresa y en el año 59 va a Montevideo para después en el 63 regresar nuevamente a París. Pero en ese entonces, en ese intervalo, él iba y venía y pasaba un tiempo, sobre todo en Río de Janeiro. Pero antes de asumir su primer cargo en París, compuso su primera samba, pero una samba canción, porque samba hay varias. Tú puedes tener la samba enredo, que es la samba que uno oye en las escuelas de samba. Puedes oír la samba pagode, que es una samba que se toca con punticos pequeños. Y hay una cosa muy suave que se llama la samba canción. Y la samba canción con el músico Antonio María, Cuando tú pasas por mí. Vamos a oír un poquito de eso. A uno le suena como un poco como bolero. Quando tu passas por mim passam saudades cruéis, passam saudades de tempo em que a vida eu vivia a teus pés. Es una canción hermosa, pero no lo vamos a oír toda. Se hace su primera antología poética en 1954. En ese mismo año escribió la pieza teatral Orfeo da Conceição, con la que gana el cuarto concurso el concurso del cuarto centenario del estado de São Paulo. Esa obra fue publicada, divulgada, y él trabajó mucho para que después se presentara en el Teatro Municipal de Río de Janeiro y hizo todo lo posible para llevarla al cine. Y así fue. En 1956, Orfeo da Conceição se estrenó en el Teatro Municipal de Río de Janeiro. Y Marcel Camus hizo la película Orfeo Negro. Realmente no hubo una buena relación con el director, hubo muchos desacuerdos, inclusive después de haber ganado la Palma de Oro y el Oscar. Hubo desacuerdos por algunas canciones, él no incluyó, inclusive el tema de la película, que es Mañana de Carnaval, no es una canción de Vinicius y Tom, sino de Luis Bonfá, un gran compositor. Dentro de la película, en el comienzo sobre todo, hay un tema que es también hermoso de Vinicius que se llama Felicidad, la felicidad. Vamos a oír un poquito de Mañana de Carnaval con algunas escenas de la película. Manhã tão bonita, manhã de dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá.
É nossa manhã, tão bela final, manhã de carnaval. Canta o meu coração, a alegria voltou tão feliz a manhã desse amor. Precisamente para la puesta en escena, digamos, de lo que fue Orfeo da Conceição, que fue en 1956 en el Teatro Municipal de Río, hubo necesidad de escoger el compositor y músico. Y eso no fue fácil para Vinicius. Finalmente le presentaron, como él dice, al joven compositor y maestro Antonio Carlos Jobim, y eso fue una revelación para los dos y una cosa maravillosa para la música popular brasileña. Vinicius, a finales de los 50, no solamente traba esa amistad con Tom Jobim, que lo marcó porque Tom le hacía todas esas músicas de las primeras letras, sino que se graba la primera bossa nova. Las primeras bossa novas se graban el mismo año. El primero fue Elisete Cardoso, que a propósito es la que canta Mañana de Carnaval, que ya oímos, y de João Gilberto, considerado el padre de la bossa nova. Replantea su escritura definitivamente y se vuelve el letrista de la bossa y de la música popular brasilera más importante. Aquí vemos una fotografía de ambos, digamos que este par de profetas de la música o evangelistas, por decirlo de alguna manera, de la música popular brasilera. Esta fotografía, que es una de sus últimas fotografías juntos, inclusive existe un video en esa misma escena, los dos borrachísimos y las mujeres tratando de quitarles los vasos de whisky de la mano. Aquí esta es la portada de la primera grabación que realmente se hizo del dúo. Ellos llaman parcería, Tom Vinicius. Se hizo, el título del disco era Canção do Amor Demais. Y cuando salió el disco nadie los conocía a ellos. Nadie se imaginaba lo que iba ese dúo a significar en la música popular brasilera. Pero Elisete ya era una cantante muy conocida en Brasil. Vamos a oír de ese primer disco una canción de los dos que se llama Outra Vez. Vamos a oír un poquito. Outra vez sem você, outra vez sem amor, outra vez vou sofrer, vou chorar até você voltar. Outra vez vou vagar por aí pra esquecer. Outra vez vou falar mal do mundo até você voltar. Ella lo grabó en abril y el 10 de julio de 1958, ese mismo año, João Gilberto grabó inicialmente en un disco pequeño de 2 caras apenas. De un lado, Chega de Saudades, Si Basta de Nostalgias, y del otro lado una canción también muy popular que se llama Brigas Nunca Más, o sea, Peleas Nunca Más. Ese disco es el que marca el comienzo de la bossa nova como tal. Y uno se pregunta por qué, si Elisete lo grabó primero. Es que fue esa como llaman en Brasil, a batida, ese ritmo, esa forma de tocar la guitarra de João Gilberto, lo que marcó cómo se iba a tocar el bossa nova de ahí en adelante. Era un ritmo con arreglos que mezclaban la samba, el jazz y los blues. Vamos a oír un poquito a João Gilberto, ya un poco después, cantándole su hija Bebel Gilberto en una presentación cuando ella era una niña adolescente. Hoy es una
actriz brasilera, una cantante muy conocida. Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois amei nos peixinhos a nada no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca, dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Chega de Saudades, considerada la primera canción bossa nova grabada, y se ha conmemorado cada tantos años, se conmemora la grabación de esa canción. Entonces explota el bossa nova a finales de los años 50. Venía desde antes. Eso no fue un invento de Vinicius, ni tampoco fue de Tom. Fue un proceso gradual que realmente surgió en la clase media de las universidades de Río de Janeiro, sobre todo, pero también de São Paulo. Y Vinicius se metió en ese bus que iba rodando y contribuyó en echarlo a rodar todavía más. Hizo muchas letras con lo que llamamos ya varios parceiros. Aquí podemos ver algunas escenas de cómo era eso al principio. Se tocaba en las casas de familia de los jóvenes cariocas y paulistanos. Una de las casas donde se tocaba más era la casa de Nara Leão, que después fue una intérprete y sigue siendo una intérprete de bossa nova por excelencia. Pero hubo un evento en la historia del bossa nova que se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Río de Janeiro, y que los jóvenes muchachos cantaron por primera vez lo que sería bossa nova para los jóvenes de la universidad, en un evento que llamaron la Noche del Amor, de la Sonrisa y de la Flor. Entre la gente que comenzó con esto del bossa nova podemos mencionar, como ya hemos hecho, Tom Jobim, Nara Leão, Vinicius, pero también Billy Blanco, João Gilberto, Roberto Menescal, Baden Powell, Carlos Liras, los hermanos Castro Neves, Luis Bonfá, los cariocas y tantos otros. Pero no podemos pensar en bossa nova como surge de la nada. Hay todo un capítulo de la música brasilera antes del bossa nova, y eso es otra conferencia en la que uno habla, por ejemplo, de personas como Noel Rosa, Pichinguinha, Dorival Caymmi, Ari Barroso, Don Irán Barbosa. Sí, gente que marcó realmente la música brasilera y que era como un colchón que había antes. Pero sobre todo Orlando Silva. Orlando Silva es considerado el mayor cantante brasilero de la primera mitad del siglo XX y probablemente del siglo XX. Interpretaba de todo. Era una persona bastante versátil. Pero poca gente sabe de Henry Salvador. Si uno oye a Henry Salvador, sobre todo es un cantante francés de las Guyanas, sobre todo una canción que se llama Jardin d'Hiver, usted va a encontrar ya la bossa. Ya ahí está la bossa. Entonces nace de esa gente y de la armonía del jazz y por supuesto de las diversas variedades de samba. Orlando Silva murió en el 78. Interpretaba de todo, como ya les dije. Choros, que es una música muy popular brasilera y la gente no conoce por fuera, pero un ejemplo de choro es el Tico Tico no Fubá.
las marchas de carnaval. Entonces llega la Garota de Ipanema. La Garota de Ipanema llega en 1962. Ellos la componen en el Bar Veloso, donde se reunían a tomar trago y a componer sus canciones. Y esta jovencita que pasaba no solamente para la playa, ella se metía en ese bar a comprarle los cigarrillos a su papá, que era un oficial de la Armada brasilera. Y poco le gustó cuando supo todo esto. Eló Piñero, la musa de la Garota de Ipanema. Esa canción recorre el mundo. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Oh, but I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, I mean, she just doesn't see. Nem olha pra mim, she doesn't see me. Video interesante. Pocas veces ve uno a Tom tocando la guitarra. Es Tom Jobim. Y Frank Sinatra grabó no solamente Garota de Ipanema, sino una serie de canciones de Tom Jobim. Y era Tom el enamorado de Eló Piñero, que le propuso varias veces matrimonio. Él era menor que Vinicius, pero también era una persona mayor. Este fue el bar donde ellos, no se llamaba entonces así, ¿no? Ahora se llama Bar Garota de Ipanema, y la Rúa Veloso se llama la Rúa Vinicius de Moraes, como logran ver un poquito en el aviso de la izquierda. Garota de Ipanema es una canción que se mantiene vigente. Estas son fotografías de la musa, porque cuando se hizo famosa Garota de Ipanema, un poco de muchachas comenzaron a decir que ellas habían sido la musa inspiradora, y los propios compositores dijeron quién era la chica que los había inspirado. Y aquí vemos una foto de ella joven y otra foto de ella ya una señora. Ellos hicieron juntos, Tom y Vinicius, muchas canciones, entre estos dos éxitos, Chega de Saudades y Garota de Ipanema, y hay muchos otros, Samba de Avión, A Felicidade, Eu Sei Que Vou Te Amar, que por ahí vimos un poquito, Insensatez, que la cantan casi toda la gente de jazz y todo el que toca saxo. Stan Getz hizo una grabación hermosa con Joan Gilberto. Esas son algunas de sus composiciones. Los comienzos del bossa nova. Siempre Vinicius era el mayor, rodeado de muchachos. Aquí vemos Tom a la izquierda y Carlos Lira, un famoso guitarrista, a la derecha. Otros protagonistas del bossa nova: Baden Powell, guitarrista excepcional. Nara León, que ya se las había mencionado, Tom Jobim. Se la pasaban en eso. Casi todas esas fotografías de Vinicius con un vaso de whisky y el cigarrillo. Hubo un personaje que difundió mucho el bossa nova y la música brasilera. Fue Dick Farney, a quien llamaban el Sinatra brasilero. Comenzó cantando al tiempo de Frank Sinatra porque estudiaba en los Estados Unidos. Tocó en casinos muy importantes y durante muchos años en Río estuvo en el casino de la Urca. Pero las cosas cambian
Llegó la bota militar a Brasil en 1964. Las cosas cambian. Más adelante, Vinicius de Moraes en 1968 sería expulsado de la diplomacia mediante el acto institucional número 5, que fue una serie de decretos, creo que eran 17 decretos, que impusieron los militares cuando se tomaron el poder, y a través del número 5 echaron a todos los diplomáticos que no estaban alineados con la dictadura. Entonces, en el 64 tiene que regresar Vinicius a Brasil, y entonces en 1965 participa con una canción de él que se llama Rastão, el primer festival de música popular brasileña, y en ese festival gana el primero y el segundo lugar. Interesante que su canción la interpreta Elis Regina, que después sería una especie de diosa de la canción brasilera, que murió muy joven, infelizmente, y que dejó grandes clásicos, y la gente cuando habla de ella habla simplemente de Elis. Esta es una curiosa grabación de esa canción, ese día. La grabación no es buena, pero el video es muy curioso. Cuando él fue expulsado del cuerpo diplomático en 1968, se fue un tiempo para Portugal, y allá en un evento, en un teatro, hizo la lectura, leyó un extenso poema que él tiene que se llama Patria Mía, y un grupo de estudiantes comenzaron a protestar afuera, estudiantes que apoyaban la dictadura en el Brasil, y entonces él salió, los enfrentó, digamos, se puso frente a ellos y simplemente dijo, recitó un pequeño verso que decía: de mañana escurezo, de día tardo, de tarde anoitezo y de noite ardo. Por la mañana oscurezco, por el día tardo, por la tarde anochezco y por la noche ardo. Él tuvo una vida contradictoria. Por un lado era un hombre de izquierda y por otro lado era una persona de todas las libertades posibles, pero estaba muy cerca de la parte popular, gustaba del fútbol, de la cocina. Se casó 9 veces y a los 50 años una de sus últimas mujeres se lo llevó a vivir como hippie en Bahía. No le gustaba el apodo de Poechiña, decía que ese se lo había puesto un hombre a quien él a su vez le había puesto los cuernos. Sin embargo, dejó una producción muy extensa de aproximadamente 400, entre poemas y canciones, 400 producciones. Estas son las esposas de Vinicius. La primera, Beatriz Acevedo, de la que ya hablé, vivió 11 años. Después con Regina Pedernera, 2. Con Lina Boscoli, que también tuvo 2 hijos, vivió 7 años. María Lucía Proenza vivió 5 años. Nenita de Abreu, 5 años. Cristina Gurjão, esa no le aguantó ni 1 año, pero con esa tuvo el último hijo. Y esta Jessie fue quien se lo llevó, la 7ª esposa, a vivir a Bahía. Ella era una actriz de Bahía, bahiana, muy conocida en su región, y era de un carácter fuerte y tenía muchas peleas con Vinicius. Después sus dos últimas mujeres, sus 2 últimas esposas, esas son esposas, no vamos a contar aquí sus mujeres. Marta Regina Santamaría era argentina, con ella vivió 3 años, y su última, Gilda de Queiroz Matoso, con ella vivió 2 años porque ella enviudó. A estas 2 últimas le llevaba 40 años. Y a Gilda, cuando comenzó las relaciones con él, ya era un hombre enfermo, y con problemas respiratorios, y cuando se la presentaba a alguien, se la presentaba como la viuda
de Vinicius y a ella no le gustaba ni cinco. Pero vaya que tenía razón. Estas son fotografías con la Boscoli. Esta fue la vez que se casó con Jesse en Bahía. Se casó por la ceremonia, era su 7º matrimonio. Ceremonia de ritual candomblé, y el padrino de la boda fue Jorge Amado, Jorge Amado, de Doña Flor y sus 2 maridos. Velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Depois na praça caí em mim, senti preguiça no corpo e numa esteira de vinho, beber uma água de coco é bom. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Esa que oímos fue una canción de Vinicius que hizo mientras vivía en Bahía, Tardes de Itapuã. Itapuã es a las afueritas de Salvador y un lugar de playas, y quien las interpretan son Toquinho, su compañero de los últimos 10 años, y el gran Gilberto Gil. Aquí hay algunas fotos de Vinicius con Tom y con Edu Lobo, otros compositores. Nesuhi Ertegún era el big boss de la grabadora Atlantic, que les patrocinaba todos los discos, la mayoría de los discos que él hizo en una época. Pero tenemos que recordar que la bossa nova surge con la inauguración de Brasilia. La inauguración de Brasilia, hay un éxtasis entre los brasileros, a coisa mayor del mundo y todo eso, y entonces pues había esa fiebre, ¿no? Y tuvo una gran recepción esa bossa nova entre los jazzistas estadounidenses. Se presenta en el Carnegie Hall de Nueva York, se graba el disco de Stan Getz y Joan Gilberto en el 63. Pero ¿qué pasa? La dictadura de la que ya habíamos hablado en 1964 hizo que se perdiera el sentido de la bossa nova que se había hecho, como dijo alguno de ellos una vez, para poderle susurrar cosas bonitas a la enamorada, porque no se lo podían susurrar con una samba, que es un ritmo más pesado. Entonces, con la dictadura militar se perdió el sentido de hablar del mar y de las garotas. La gente se volvió más comprometida. Vinicius trasladó su lírica a la música popular brasilera y terminó siendo el pontífice de la bossa nova. Ya habíamos dicho que hizo letras de todo tipo de música brasilera. Falleció en su ciudad natal el 18 de julio de 1980, a los 67 años. Agonizó mientras estaba en Latina, en la casa de Toquinho, pero él venía hacía 2 años con quebrantos de salud. En una gira 2 años antes hubo que hospitalizarlo, no sé si fue en un país nórdico. Y desde entonces su vida era de muy mala calidad en cuanto a salud. Esta es la escultura que existe de Vinicius en Río. Algunos de los discos que él grabó, lo grabó en el 74 con sus amigos María Betania, con María Creusa, Chico Buarque. Thank you very much. At this time, ladies and gentlemen, I want to play for you now a few selections from the movie Black Orpheus. Oh, it doesn't go. Anyway, this is featuring on all of the Brazilian percussions. We have Mr. Paulino Magalhães. Paulino.
Tristeza no ten fin, felicidades sí, dice esa canción que oímos ahora. Aquí tenemos fotos de Tom Jobim con Vinicius, de Toquinho a la derecha, Chico Buarque aquí a la izquierda, y estos son Joan Gilberto y Caetano, muy joven. Algunos de los discos grabados en diferentes épocas. Los tres evangelistas del comienzo de la bossa nova, Vinicius, Joan y Tom. La antología poética, esta es una antología poética muy personal para mí, los principales poemas, los más bonitos, pienso yo, de Vinicius. Y yo quiero que ustedes oigan, de entre esos poemas, oigan la interpretación de un artista muy original del Brasil que se llama Ney Matogrosso, cantando La Rosa de Hiroshima, un poema hecho en el año 53. Es una denuncia de Vinicius. Es una voz espectacular. Pensei nas crianças hasta na pensei nas meninas, pensei nas mulheres alteradas, pensei nas meninas cegas e inexatas, pensei nas mulheres alteradas, pensei nas feridas com a rosa de caia, mas só não se esqueçam da rosa da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose de rosa mônica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. La rosa sin color, sin perfume, sin rosa, sin nada. Y entre las antologías de canciones, bueno, uno no puede escoger. Todas son grandes canciones, hermosas. Oigamos un poquito de Agua de Beber, cantada por Astrud Gilberto, la madre de la niña que cantó con su papá João, Chega de Saudades, al comienzo de la conferencia.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Tibadunga, padeladabadaba, tibadunga, padeladabadaba, tibadunga, daunda. El bossa nova o la bossa nova, debe decir, la bossa nova deja los hijos del bossa nova, que son todos estos que hoy conocemos y vemos: Gilberto Gil, Gal Costa, Catano, María Bethania, y también el surgimiento del tropicalismo, que es un movimiento musical que surge en Bahía, sobre todo en cabeza de Gilberto Gil y de Caetano Veloso. Otro de los discos de Vinicius de Moraes, estos son unos discos de unas presentaciones que ellos hicieron, ya el grupo de Toquinho, María Creusa, en los últimos años, en el Café La Fusa, del cual había un café en Buenos Aires, otro en Punta del Este, y ellos hacían unos recitales extraordinarios. Aquí hay una fotografía de esos recitales donde Toquinho tocaba, combinaban las canciones de Vinicius con las poesías que él recitaba. Entre sus poemas está el soneto de la separación, que es un soneto espectacular, pero quiero que oigamos, recitado por él, ya para terminar, el soneto de amor total. Soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante. Te amo além, presente da saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade, cada instante. Amo-te como um beijo, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e a miúde, é que um dia o teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que contigo. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. En 1978, 2 años antes de morir, se lanzó el documental Vinicius, un rapaz de familia. Vinicius, un muchacho de familia, dirigido por su hija Susana, y también se publicaron sus libros El falso mendigo, Poemas de Vinicius y Amor total. Ese mismo año, en el 78, se casó con su última esposa, Gilda de Queiroz Matoso. Estos fueron sus últimos discos cuando festejó 10 años en 1979 de estar tocando con Toquinho, y Un poco de ilusión, el disco a la derecha, Un poco de ilusión, ya póstumo, poco después de su muerte. Y hasta aquí llegamos en este recorrido por la vida de este gran poeta. Es apenas un humilde homenaje
a los 40 años de su muerte. Como él lo dijo, hice de la vida una aventura errante, de repente, no más que de repente. Muchas gracias a todos los que asistieron a esta conferencia.